Ok, bueno, continuando con el contenido, ya dijimos que es la prueba PISA, el desarrollo económico, los granitos de verdad en las montañas de rollo, a través de un tuit publicado por el doctor Gilberto Guevara Niebla, citado por Héctor Aguilar Camín. Y bueno, entonces ya para terminar, ya nada más culmino en unos cuantos minutos. Ya dijimos que eh, todo este esquema, los analistas del programa, los analistas que están prácticamente visualizando el esquema social, político, económico, jurídico en cuanto a la aplicación o a la implementación de la política pública en educación, bueno, nos corresponde a nosotros involucrarnos para mejorar y para poder generar una mayor bonanza en cuestión educativa. Después el siguiente punto dice evolución contra revolución educativa. La evolución educativa, bueno, aquí hay dos palabras, dos conceptos, uno que es de corte biológico, es decir, la biología describe la evolución como el proceso en que los seres vivos han transformado sus condiciones para adaptarse al entorno. Y la revolución, que en este sentido sería la revolución científica. Aterrizándolo al sector educativo, la revolución educativa es eh, cómo los esquemas, las condiciones de orden social en cuanto al esquema estatal o al esquema de gobierno se ha revolucionado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de evolución versus revolución? Bueno, la evolución como palabra o como concepto de la Academia de Biología, por más que me sorprenda a mí, todavía no me acaba de sorprender. No existe un porqué, no existe un porqué o un para qué de la evolución. Hablando biológicamente, entendemos el esquema taxonómico, todos los contenidos que los seres vivos han desarrollado a través de su evolución, que es para adaptarse, se adaptan a las condiciones que el entorno eh, le presenta en ese momento. Pero ¿para qué evolucionar aún no se ha encontrado? Entonces, si hablamos de la evolución en el aspecto educativo y para qué evolucionar, yo creo que tendríamos que aterrizarlo a los conceptos de las ciencias sociales y dejar un tanto de lado o no perder la visión multidisciplinaria. Vamos a utilizar una palabra de biología y aterrizarla a las ciencias sociales y decir que la evolución en cuestión educativa nos va a servir a nosotros para adaptarnos al entorno global que ya hemos venido platicando. Y en cuanto a la evolución es de un corte biológico, se da paulatinamente a grandes lapsos, es decir, a tiempos muy largos, a largo plazo. La evolución es de largo plazo. Cuando necesitamos cambiar algo de un momento a otro, no hacemos evolucionarlo, sino que lo revolucionamos, lo revolucionamos. Es decir, la revolución quiere decir un cambio total. La revolución quiere decir un cambio drástico en los esquemas que estemos hablando. Si es el esquema económico, político, social, jurídico, antropológico y lo que ustedes quieran. Entonces, la evolución contra la revolución educativa nos deja mucho que hablar. Es más de corte filosófico, más de corte ontológico, pero nos sirve en este momento para entender que la evolución educativa en el esquema mexicano ha venido trazándose a través
de los intereses, de los valores y de la cultura y de los planteamientos que genera cada uno de los gobiernos y plasma sus valores en sus ciudadanos para poder generar la conservación del poder. A todo este esquema que ya dijimos que lo define el autor Luis Althusser, el Estado genera a través de sus aparatos ideológicos de Estado las condiciones necesarias para reproducir su misma existencia y así conservar el poder. Esto se llama la hegemonía, se le hace llamar hegemonía del Estado. La hegemonía del Estado es esta situación en la que se reproduce para conservar el poder. Ahora, entonces, hablando de la educación, la evolución versus la revolución, queremos entender entonces que ahora no estamos evolucionando. Ya en este sistema que se ha planteado como política pública en educación, enmarcada en un letrero grande que dice política educativa, pero de fondo es política pública en educación, ya no estamos evolucionando. El texto que les dejé en las primeras clases, que es la evolución de la legislación educativa, y esa es la evolución, cómo evolucionó. Pero ahora vamos a ver la revolución. ¿Cómo vamos a revolucionar la educación en México? Porque ahora tenemos un esquema diferente. Entonces, aquí dejo ese punto. La competencia educativa versus competencias laborales, ya lo platicamos. Una competencia educativa es aquella que te adapta, te hace asimilar tu propio entorno, te hace analizarte, hace que tú autoanalices, tú percibas aquello que necesitas y seas capaz, que seas competente para tú adaptarte al entorno que te toca. Esa es la competencia educativa, ¿sale? A diferencia de la competencia laboral, que es lo que nos está evaluando la prueba PISA, nos está evaluando competencias laborales, seamos sinceros, seamos honestos, está evaluando qué tan aptos dejas a los estudiantes para ser entes laborales. Y esto lo ve claramente los últimos ponentes, que bueno, ya tienen gran talla en el desarrollo científico, ya ni siquiera lo discuten. Siguiente, la estructura política, social y económica de México. Es muy importante porque ahora debo decir lo siguiente. La situación que se está presentando en este momento, proponer y implementar una política pública en educación tiene que ser y es de orden político. No hay otra explicación. La explicación la podemos ver a través de Luis Althusser, la podemos ver a través de Juan Jacobo Rousseau, la podemos ver a través de Hobbes, la podemos ver a través de Maquiavelo, la podemos ver a través de una gran serie de autores que explican el entorno político, que recuerden que el entorno político es el que decide y el entorno administrativo es el que ejecuta, y dentro del entorno administrativo, que es el que ejecuta, se encuentra el aparato jurídico. En este momento el aparato jurídico no sabe para dónde hacerse, porque necesita primero de que alguien decida cuál va a ser el rumbo, y si sigue inclinándose hacia la balanza del interés privado, o se va a incluir ahora, va a dar la vuelta e incluirse al interés público, es decir, el interés de todos. Entonces es muy importante que sepan que hay una respuesta, sí, yo ya la vislumbré, todos la han visto, los ponentes de los ponentes de la última mesa lo ven, pero aún así se conservan serenos y discretos porque es muy fuerte lo que se tiene que decir. Eso se los voy a decir en clase, personalmente. Existe un trasfondo, pero la respuesta es política, la respuesta es amplia. Se los tengo que decir de en otro momento.
Vamos entonces, donde en el siguiente punto dice, hasta dónde la ideología de Estado debe dirigir los temas educativos, es decir, el currículo, pues ya lo dijimos, la maestra Blanca Heredia lo dice claramente, lo manifiesta perfectamente y los demás lo entienden, a excepción del licenciado Sabino, que sí lo entiende, pero él prefiere inclinarse hacia lo global, hacia lo internacional, que atender esta situación. Yo personalmente me quedo con lo que yo entiendo como sistema, es decir, como las condiciones de orden social que nos corresponden, porque, bueno, aunque yo desee que mis hijos sean educados en una escuela de orden internacionalista y de orden global, pues mis condiciones económicas no me lo permiten. Entonces, bajo ese esquema, yo debo decir que a partir de la escuela pública también se generan armas, si no yo no estuviera aquí diciéndoles esto, a partir de la escuela pública también se generan armas necesarias, herramientas correspondientes para poder abordar la ciencia y poder comportarse en un mundo globalizado. Yo creo que sí puedo comportarme en un mundo globalizado, yo creo que ustedes también lo pueden hacer. Entonces el discurso del licenciado Sabino se viene abajo porque si nos comportamos de acuerdo a la cultura global, es decir, utilizamos celular, computadora, internet, hablamos de cosas que antes no se conocían, de internet, de redes sociales, de videojuegos, de ahora los influencers, de ahora la generación de contenido para consumo del sector social. Entonces, también en el sector laboral, en el sector educativo, existen cosas mucho más allá de, pero aquí viene una situación que sí la responde la academia económica, es decir, la teoría de la elección. ¿Qué puedo elegir? Pues bueno, voy a elegir aquello que es mejor para mí y que se adapte a las condiciones económicas en las que estoy actualmente, que pueden ser mejores a futuro, pero necesitamos que nosotros mismos las estemos orientando bajo este esquema. Entonces también ahí les dejé un video de Aristegui Noticias, donde hace ya casi 3 años entrevistó a Lorena Guadalupe Bon Aguilar con un libro que se llama Derecho y Pandemias, donde ella eh, desnuda el sistema jurídico mexicano y dice, bueno, ante una pandemia, el sistema jurídico mexicano está en un quiebre, no tenemos las condiciones necesarias para responder a una pandemia. Aquí se viene mucha ruptura de paradigmas, se las voy a poner en clase, vamos a dialogarlas en clase porque aquí vienen temas de la Organización Internacional de la Salud, de la OCDE, del Banco Mundial, esquemas y metodologías en cuestión médica y contingencias sanitarias y cómo el sector educativo, como la Secretaría de Educación Pública en el caso de México, cómo responde, cómo ha respondido y cómo deberá tener un protocolo a seguir para casos futuros. Obviamente, todo siempre de la mano del Estado con apoyo del aparato administrativo. Entonces, ¿por qué me daba mucho gusto al inicio? Bueno, pues me da mucho gusto porque tenemos mucha tarea por hacer, tenemos mucho trabajo por realizar. Eh, Cierro con esto. Todos los ponentes criticaron, todos los ponentes dialogaron, debatieron, todos los ponentes pusieron sobre la mesa su punto de vista, su observación, pero ninguno, absolutamente ninguno, dijo que la política pública en educación se debe hacer de otra manera. Entonces, en el entendido de que el gobierno federal ya tiene una herramienta científica, hay que echarla a andar. Ninguno dijo que no se debe hacer así. Solamente dijeron que se debe hacer mejor, se debe mejorar, se debe tener experiencia, se debe tener la capacidad y la competencia necesaria para echar adelante una política pública. Y eso es muy bueno para nosotros, porque ya estamos viendo
que aunque haya o no haya conciliación dentro de nuestros intereses, se sabe de